Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Esta sesión como está dedicada pues, a la discusión, una discusión ética sobre la psicología, y lo que queremos es ver esos problemas éticos ya más concretos en las prácticas psicológicas en los distintos campos de la psicología. Entonces, en ese sentido, cuando organizamos este panel, pensamos como en 3 preguntas que sería interesante oírlas, reflexiones alrededor de esas 3 preguntas en los distintos ámbitos donde ustedes han trabajado. Entonces, la primera pregunta es esos retos éticos que implica la práctica profesional que ustedes tienen en sus áreas. ¿Qué problemas, qué dilemas éticos son los que enfrentan y que ustedes crean que son necesarios solucionar, dar cuenta? Lo segundo es cómo enfrentan esos retos, cómo enfrentan esos problemas éticos, cómo los solucionan, qué salidas han encontrado a esos dilemas. Y la tercera, que es muy importante, la mayor parte de los problemas éticos que tenemos no se pueden enfrentar desde una sola disciplina. Exige el diálogo interdisciplinario y también exige el diálogo entre las distintas ramas de la psicología. Entonces, en este sentido, cabe preguntarse 2 cosas. Una es, ¿qué dificultades hay en esa interacción con otras disciplinas, con otras ramas de la psicología? ¿Y qué ventajas puede tener eso? Esas son como las 3 reflexiones. Entonces, para todos, la regla de juego va a ser un poco la siguiente. Primero, cada uno tiene 10 minutos para dar cuenta de estas 3 preguntas. Después hacemos una segunda ronda de 5 minutos cada uno para reaccionar frente a las intervenciones de los colegas. Bien, me toca hablar un poco sobre el reto de lo que es la ética en el ejercicio en psicología laboral, que es lo que como conocemos allá en Paraguay. Y para nosotros en realidad cuesta muchísimo, porque sabemos que el profesional en psicología en el ámbito de las organizaciones no está regido únicamente por lo que puede hacer su función o su ejercicio profesional, sino que estamos más sometidos a lo que es la institución que organiza todo lo que tenga que ver con el trabajo dentro del país. Nosotros nos regimos a lo que los directivos de una organización quieren y lo que el profesional tiene que ejercer como tal. Entonces, al hablar de psicología dentro de la organización, nos encontramos con un dilema muy grande, que no tenemos algo específico que nos reglamente a nosotros como profesionales en el área de la psicología para un ejercicio profesional, porque la ética se basa más que nada por el querer del dueño de la empresa o de la política o la cultura de la organización, más que de lo que la visión del psicólogo tiene. Y como no hay un estamento que nos regule, que nos direccione, que nos sostenga como profesionales, porque Paraguay lastimosamente no tiene una organización que sea un respaldo para la función del psicólogo. Nosotros estamos sin colegio, tenemos solamente una sociedad que tampoco es una sociedad que nos engloba a todos nosotros o nos sostiene a nosotros, porque es solamente para los socios de esa sociedad y no a nivel país. Entonces tenemos un problema de que yo me tengo que dirigir o regir por la ética que maneja la organización en sí y no por lo que yo tengo como profesional. De repente, hablaba hace rato con una colega y le decía, hay partes donde de repente viene un directivo y te dice, bueno, ahora tenemos que encargarnos de que todos los antiguos de la organización sean desvinculados de la empresa, para no pagarles los beneficios que le reditúan. Entonces nosotros nos debemos a lo que el jefe viene y nos impone y no lo que la ética nos debería decir como profesionales. Entonces eso es un reto de cómo hacemos para instalar un código de ética que realmente nos respalde a nosotros y que las organizaciones lo respeten. Pero el problema está de que si un psicólogo no llega a los estamentos gubernamentales, es imposible de que nosotros tengamos una posición o seamos escuchados dentro de ese espacio. Entonces, vemos de que el reto de la ética profesional en el país es muy grande, sobre todo en las organizaciones, porque nos debemos más que nada al Ministerio del Trabajo, que tiene sus reglamentos, a las empresas que tienen sus directivos con su visión y política, y nosotros que tenemos otra visión en cuanto a la formación. Ahora, cuando nosotros nos referimos de qué se hicieron hasta el momento en cuanto al ejercicio profesional y a la ética,
En Paraguay no hay mucho de lo que se haya implementado, porque el psicólogo se rige más que nada por el deber hacer y no hay algo que nos diga a nosotros este es el modo de funcionamiento. Hay un código de ética establecido por la Sociedad Paraguaya de Psicología, pero que no está legalizado a nivel país, porque es solamente para los socios de la sociedad, no está impuesto para todos los psicólogos. Entonces como que nosotros nos basamos más que nada en lo que nos dice la cultura de una organización, la política de una organización y no lo que nosotros como profesionales podemos hacer. Es bastante bravo tener que trabajar así porque escuchamos que cada psicólogo se maneja a su parecer y a su formación y según la ambición que tenga dentro de la organización, porque de repente nosotros trabajando en organizaciones es así, ¿cuánto dinero me das para hacer este trabajo? El gran problema que tenemos también, que se da con este tema de las cosas que se implementaron, es de que en nuestro ejercicio no solamente lo hacemos nosotros como psicólogos, lo hace un abogado, lo hace un administrador de empresa, lo hace un economista, lo hace un ingeniero industrial, lo hace cualquiera. Entonces, de repente yo creo de que hay organizaciones donde un abogado está aplicando un cuestionario de evaluación psicológica. Y voy a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo si ese ejercicio es mío? Pero el abogado le cobra más barato. El otro día hablaba con una organización que me fue. ¿Verdad? Sí, porque el abogado lo que hace es, yo abogado te aplico, pero yo me voy y le doy a un estudiante de psicología que me lo corrija y me haga el informe y ya está. Y como no hay nadie que nos regule, entonces como que ya está, es liberado. Y el problema también, hablaba el otro día con una empresa que me estaba solicitando un programa de desarrollo. Me voy y le dije, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y me dice, no, en esa área no te metas porque eso se va a encargar la abogada. Ok, ustedes tienen una abogada que trabaja esa área, entonces yo esa área no toco. Entonces me dice, necesitamos capacitaciones y queremos que nos propongas algún profesional. Y le digo yo, bueno, yo tengo un profesional que puede trabajar sobre esta línea. Y me dice, no, yo le conozco a un coach que va a venir y va a hacer esa parte. Y yo, no, otra vez los coaches. Entonces, no hay como, perdón, no hay nada contra los coaches, pero sí. Pero el tema es justamente, nosotros como decimos, el mercado es libre, lastimosamente, cuando las organizaciones no tienen un régimen de trabajo, un código de ética establecido por el gobierno, es imposible que nosotros nos impongamos, y sobre todo al no tener un respaldo en ese sentido. Venimos con varios problemas a través de esto del trabajo interdisciplinario, porque acá nosotros trabajamos con abogados, administradores y todo lo que acabo de citar, y el problema está de que no hay un respeto hacia el ejercicio profesional del psicólogo, porque el psicólogo es el manipulado por la organización. Entonces somos el enemigo de repente del que está ahí. Yo trabajo de repente buscando el bienestar de los colaboradores, que es lo que me corresponde como profesional, pero también me tengo que imponer ante lo que me dice el jefe. Entonces es muy difícil poder trabajar y no decirle a ellos, miren, el psicólogo tiene este código de ética que tiene que trabajar, esta es la ética del trabajo del psicólogo. No hay. Hablamos en algunos casos y nos dicen, sí, hay un código de ética del psicólogo en Paraguay, pero no nos rige porque no somos socios. Entonces es como que estamos medio sin horizonte en ese sentido, ¿verdad? Bueno, por mi lado ya cedo aquí al compañero. Bueno, desde la clínica hay muchos retos éticos que tienen que ver como con esos principios que guían el ejercicio de la psicología en general, pero más específicamente en la clínica, que tiene que ver con el tema que estaban hablando anteriormente en esos tribunales, que es el principio de la confidencialidad por su relación directa con el consentimiento informado, que ha sido como un caballito de batalla duro en el campo de la psicología. Otro tema que presenta retos importantes en la clínica tiene que ver con las relaciones duales, sobre todo cuando los clínicos están trabajando también en conjunto en otros contextos, como el escolar, donde se juega casi que un doble rol, y hay un problema de límite de los roles entre el psicólogo escolar y el psicólogo clínico. Son como unos retos éticos del campo de la clínica, porque, bueno, no solo en el escolar, también estábamos viendo cuando se juegan dobles roles, por ejemplo en jurídica y forense,
Entonces, ahí están implicados los principios que rigen, digamos, nuestra profesión. ¿Y por qué lo de la confidencialidad? Porque el contexto clínico yo creo que es el contexto donde se toca mucho más a fondo, digamos, lo que se llama esa intimidad de la persona. Es decir, las personas en el contexto clínico necesariamente llegan a exponer su intimidad. O sea, es un contexto de exposición necesaria, porque si no hubiera esa exposición necesaria de la intimidad, pues no podría efectuarse el trabajo clínico. ¿Sí? O sea, que es parte, como decíamos, inherente al trabajo clínico. Entonces, es uno de los temas claves en la psicología clínica. Respecto de cómo se manejan estos problemas o estos dilemas que se enfrentan, una de las veíamos cómo la parte formativa es básica, o sea, cómo las fortalezas en la formación del psicólogo son indispensables, y ahí está implicado dos principios que también son claves, que es el principio de la responsabilidad y el principio de la competencia que tenemos también en nuestro código, ¿cierto? Y es donde el psicólogo tiene que reconocer sus propios límites, sus propios sesgos, cuando enfrenta estas situaciones que llamaríamos situaciones dilemáticas o situación de riesgo ético. Una de las cosas que discutíamos a la hora del almuerzo con ustedes, los colegas del Paraguay, que ustedes hablaban que en su país hay un ambiente muy de celos profesionales. En Colombia estamos tratando de romper eso, ya venimos trabajando, y yo creo que con un buen tiempo ya hay mayor solidaridad. Yo creo que hay más disposición del psicólogo de contar con sus colegas y de poder llamar a un colega y decir: estoy en esta situación, tengo esta duda, y dialogarlo y discutirlo para solucionar el problema. Entonces, esa red de apoyo de los colegas me parece que es un tema importantísimo. Y está todo lo de los recursos bibliográficos. O sea, también tenemos múltiples fuentes en la literatura, en nuestras bases de datos, no solamente de la psicología, sino de la filosofía, para precisamente complementar esa formación que no siempre, ya también lo sabemos, en los programas de psicología no siempre existe, ¿no? Entonces sí hay casos de colegas en la clínica que se sienten muy desvalidos en ese tema de la formación, pero cada vez más hay más recursos de apoyo y de guía para solucionar los temas éticos que se presentan, y está esa capacidad también de discriminar y de distinguir cuándo es que está implicado un principio ético en una actuación profesional, que es básico, lo que también hablábamos hace un ratico. Lo que no conocemos que puede ser un riesgo, si no conocemos que puede ser un riesgo, pues no vamos a detectar el riesgo, así de sencillo.
Y respecto a la tercera pregunta, que es la de los equipos interdisciplinarios, en el área clínica y en el área de la salud en nuestro medio, un problema que se presenta en los equipos interdisciplinarios es la prevalencia de un modelo muy biomédico, que yo creo que presenta unos retos importantes en el campo de la ética. Lo hemos conversado en el grupo de ética psicológica. Entonces, todo nuestro marco legal que rige el ejercicio de la clínica y de la salud está muy enfocado desde ahí. Entonces, por ejemplo, los criterios, incluso tan sencillo como es habilitar un consultorio, ¿sí?, de psicología. Y en el campo de la salud, en el medio hospitalario, pues cuando trabajamos con equipos interdisciplinarios, medicina, enfermería, trabajo social, lo más importante ahí es que se pueda lograr, pero no siempre se logra porque es muy difícil, por esta esta visión jerárquica. Primero médico, o sea, el médico es la autoridad principal, y si es el psiquiatra igual. Los psicólogos siempre o casi siempre están vistos como subalternos. Si no hay un diálogo de respeto por el otro, por el otro profesional, y rompemos esas barreras que tradicionalmente son barreras a ese diálogo horizontal, y no podemos superar esa barrera, esa visión jerárquica, se hace difícil el trabajo interdisciplinario, porque siempre va a haber alguien que quiera como imponer o forzar sus criterios y sus juicios de valor. Entonces, ese es un reto importante en nuestros equipos interdisciplinarios en el campo de la salud, porque en el campo clínico, bueno, a menos que estemos desde la clínica en una institución, también, por ejemplo, una institución psiquiátrica donde estamos trabajando de la mano con psiquiatras, pues también hay un equipo interdisciplinario, no solamente en temas de salud física, sino también de salud mental. Eso yo diría que es como lo importante ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ok, sigo. Bueno, hice algunos apuntes con relación a este tema, ¿verdad? Y me gustaría encarar más desde el lado de la evaluación en general, que podría servir a cualquiera de las áreas de la psicología, la investigación en psicología, sobre todo en el campo de elaboración de tesis, tesinas. Entonces me voy a ir a un campo más bien de la academia, ¿está? De la academia, y también, como es mi área, voy a enfocar desde el lado organizacional, ¿está? Yo trabajo en psicometría particularmente, entonces en la construcción y adaptación de pruebas en instrumentos de evaluación psicológica, y enseño, o sea, estoy como docente en esa asignatura, y también en metodología de investigación. Asesoro tesis de grado a los estudiantes que están egresando de la licenciatura, ¿verdad? Bueno, y desde ahí es donde yo veo ya las falencias que pueden existir, que existen, y que les va a acompañar durante todo su ejercicio profesional seguramente. En el campo laboral, en el campo organizacional, lo que buscamos al evaluar a una persona en general es la eficiencia de esa persona, ¿verdad? Es la eficiencia, pero no nos damos cuenta de que el método que estamos seleccionando para nuestra evaluación, sea una entrevista, sea un instrumento estandarizado o cualquiera, ¿verdad?, puede ocasionar algún tipo de consecuencias en el evaluado, en la persona evaluada. Entonces, tenemos dos puntos ahí: la eficiencia que buscamos en la persona, y también tenemos la repercusión o consecuencia que puede producir el método que seleccionamos hacia la persona en sí. Y ahí es donde entramos ya en el campo de la ética, ¿verdad? Entramos en el campo de la ética, ¿por qué? Porque, por un lado, al seleccionar un instrumento de evaluación, un método de evaluación, sí tenemos que obviamente tener en cuenta la fiabilidad, la validez y otras propiedades psicométricas o propiedades en general de los instrumentos.
Sin embargo, existen estudios que revelan ya de que eso no es suficiente. Es necesario tener en cuenta la fiabilidad, la validez, la objetividad, la estandarización de los instrumentos, pero además tenemos que tener en cuenta las posibles consecuencias que el instrumento en sí puede ocasionar en la persona evaluada. En psicometría se habla de validez aparente. Esa validez aparente, o sea, el hecho de que el evaluado juzgue al instrumento. O sea, ¿cómo le parece al evaluado el instrumento al cual está siendo sometido? Entonces, voy entrando en ese punto, ¿verdad? Y ahí es donde yo ya podría hablar respondiendo a la pregunta de los retos éticos. Por un lado, la objetividad que debe tener el evaluador. La objetividad evitando los sesgos personales, evitando aquellas ideas, aquellas intuiciones en las cuales se puede basar. Sea en el campo que fuere, sea en el campo clínico, educacional, organizacional. En el campo organizacional, el evaluador que está en un proceso de selección de personal no podría basarse en una objetividad o sesgo personal nada más. Debe contar con un instrumento válido, o sea, un instrumento que esté evaluando lo que pretende evaluar y además que goce de confiabilidad, ¿verdad? El instrumento en sí que otorgue respuestas confiables. Otro de los retos que encuentro, ¿verdad?, importante es justamente eso, las propiedades psicométricas o propiedades de los instrumentos o de los test que se aplican. Validez, confiabilidad, objetividad, estandarización. Pero como dije, no es suficiente. O sea, no es suficiente, tenemos que tener en cuenta las repercusiones en la persona. Entonces ahí es donde entro también en otros posibles retos, por ejemplo, que es la profesionalidad del evaluador o de la persona que está evaluando. En Paraguay, en el ámbito organizacional, estas pruebas, como mencionó Marcelo, generalmente las aplican estudiantes de psicología que trabajan como auxiliares de recursos humanos dentro de las empresas. Entonces, la mayoría son muchos los que trabajan como auxiliares de recursos humanos y no son egresados. Inclusive, algunos ni siquiera tienen todavía la formación de los 2 últimos años de la carrera, que es lo que te da el énfasis organizacional o el énfasis en aplicación de pruebas psicométricas. Entonces, una persona que está acudiendo como candidato a un puesto laboral está siendo evaluado por una persona que no goza todavía de la profesionalidad suficiente como para ejercer ese proceso de evaluación. Entonces, ese es un reto, la profesionalidad. Otro de los retos mencionó la doctora, ¿verdad?, que es la confidencialidad. Y dentro de esto, todo lo que incluyan los principios éticos básicos para evaluar a una persona. El principio de respeto, el principio de beneficencia, el principio de justicia. En el principio de respeto a la persona estaría justamente el consentimiento informado que requiere cualquier tipo de evaluación, sea organizacional, clínica, forense, comunitaria, etcétera, así como también las investigaciones que se llevan a cabo como tesis de grado, ¿verdad? El evaluado debe otorgar su consentimiento y ese consentimiento debe ser informado, ¿verdad? Ese consentimiento debe ser informado. ¿Qué informaciones debemos darle? No solamente en nuestra presentación, yo soy fulano y soy de tal universidad o soy de tal lugar, sino también los objetivos del estudio, por qué se le está evaluando, por qué se le está aplicando X o Y prueba. El evaluado debe saber de que puede retirarse en cualquier momento de la evaluación. El evaluado debe saber que puede preguntar, si bien son cosas que parecen lógicas. La persona que no está dentro del campo de la psicología, que no conoce de pruebas de evaluación, desconoce esto de que puede preguntar, y todos estos factores pueden alterar la confiabilidad justamente de las respuestas, por miedos, temores que pueden darse. Y eso es aplicable a cualquiera de las áreas de la psicología. Y evidentemente también el trato, o sea, el respeto, el trato amable que se le debe otorgar a la persona. Existen muchos comentarios en diversas organizaciones de candidatos que salen digamos mal, ¿verdad?, por un trato deficiente que recibieron justamente en el proceso de selección. Evidentemente no fueron seleccionados y por eso a lo mejor también digamos que recibieron ese trato. No justificable, ¿verdad? O sea, no está justificado un trato deshonesto, un trato de falta de respeto o no amable. No se suele otorgar una comunicación veraz, una comunicación honesta, no se le suele
informar a la persona del por qué está siendo evaluado con esas preguntas que se le está haciendo. Simplemente se hace o una entrevista y se lanzan preguntas y listo, entonces la persona tiene que responder, está obligada a responder. Así también no se le otorga la posibilidad de una retroalimentación, sea en un proceso de selección o en un proceso de clínico educacional. A veces hay como una barrera, está el objetivo de evaluar a la persona, pero luego de haber realizado la aplicación de un instrumento o la entrevista, no se le otorga una retroalimentación. Y en el ámbito laboral, sobre todo, me llama la atención un reto ético que me parece muy importante, que es la posibilidad de rectificación. Que luego de todo ese proceso de evaluación, la persona pueda rectificarse en sus respuestas. ¿Y por qué? Porque durante todo el inicio del proceso estuvo sometido a un proceso de ansiedad, tensión, estrés, y evidentemente eso pudo afectar sus respuestas también. Entonces es un reto que justamente nosotros como evaluadores deberíamos tener en cuenta, la posibilidad de que la persona se rectifique en las respuestas. Y bueno, esos son más bien los retos y cómo estamos afrontando. Yo creo que esto se debería seguir, se sigue enfrentando, y así como mencionó la doctora, desde la academia, desde la formación profesional. O sea, creo que esa es la base de todo. Inculcamos a los estudiantes la importancia de estos conceptos en general, que son grandes: propiedades psicométricas, propiedad de evaluación o consentimiento informado, principios éticos básicos. Si no inculcamos eso en los estudiantes, difícilmente estas personas después van a ejercer éticamente su profesión, sea en el área que fuera. Interdisciplinariamente, en el ámbito laboral se da un choque con los administradores de empresas y con los profesionales del derecho, abogacía, abogados en general. Es como dijo Marcelo, existen administradores de empresas o abogados que aplican pruebas psicológicas. Y haciendo una comparación, creo que el bisturí está siendo usado por cualquier otra persona menos el médico. Y es lo que ocurre con los test psicológicos en el ejercicio en Paraguay al menos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Antes me presentaron psicología o psicólogo rural. De hecho, el día de ayer terminamos en Bogotá el tercer Congreso Latinoamericano de Psicología Rural. Tengo que decir algo sobre eso porque si no, no tiene mucho sentido. Pero tengo que hacerlo corto en el contexto en el que estamos. Psicología rural, un campo de problemas para el cual, si no entendemos qué son procesos psicosociales y se dan en contextos o a partir de espacios rurales, no podemos entenderlos. Es decir, tenemos que entender esta doble dimensión, psicosocial y rural, para comprenderlos, no diría acabadamente, pero de una manera más compleja. En particular, trabajamos temas vinculados con salud rural, en un sentido más clásico de la psicología, y desarrollo rural. Desarrollo rural relacionado con proyectos de desarrollo con agricultores, procesos de asesoramiento, análisis o comprensión de relacionamiento entre expertos técnicos, ingenieros agrónomos y agricultores, relaciones entre cooperativas, instituciones públicas, dinámicas conflictivas en el contexto de movimientos y organizaciones sociales. Algo dije. Bueno, uno de los problemas que se nos presenta trabajando en este campo está relacionado con el consentimiento informado. Y específicamente con la obligación que progresivamente estamos sometidos de utilizar consentimientos informados escritos. No el hecho del consentimiento en sí, sino el hecho de que sea escrito. Imagínense un agricultor, muchas veces analfabeto, al cual yo le pido que tiene que firmar un papel donde históricamente esto puede haber significado que la firma significaba ser expropiado de parte de sus derechos. Entonces, si yo cumplo con estos principios que me obligan legalmente, asociados digamos, a un consentimiento médico, donde si yo hago esto, estoy incumpliendo con principios éticos para cumplir con la formalidad de la ética. Lo dejo establecido. Otro punto es la comprensión de este consentimiento. Yo tengo que explicar el objetivo de mi trabajo, de mi investigación. Ahora tengo que dar una serie de explicaciones, pero hay una necesidad de que si yo lo hago en un sentido descriptivo, objetivo, que acepte un psicólogo o un par, que lo entienda un par, estoy confundiendo a la persona con la que estoy hablando.
Entonces necesito generar una estrategia donde mi consentimiento informado tenga sentido desde el punto de vista de la otra persona con la que estoy trabajando, o con esta organización, o con esta comunidad. Y esto hace que no necesariamente tenga que describirla en términos bellos, conceptuales, sino en términos del punto de vista del otro, o de la otra, o de la organización. Y en particular una dificultad que se me presentó mucho a mí trabajando con consultorías asesorando a ONGs para trabajar con organizaciones de desarrollo rural, proyectos de desarrollo rural, forma de organizar la tarea de asesoramiento técnico a agricultores. Todos los contratos indican, yo tengo que entregar todas las entrevistas que produzco, toda la información generada, tengo que entregarla. Bien, entonces esto se resuelve de manera práctica al principio, bueno, esto no, si querés me voy. Generalmente uno negocia, dice, no, está bien, perfecto, sacamos este punto de tu contrato. Sin embargo, esto puede generar tensiones posteriores. Hay que manejar las tensiones. En términos de psicología rural a nivel global, se ven dos miradas en términos de procesos éticos. Una en lo que podríamos llamar países centrales, grandes países centrales, Canadá, Estados Unidos y Australia, donde se plantea en términos de psicoterapia, trabajando en pequeños pueblos, se plantean tres problemas. La idea de doble vínculo, en el sentido de que pequeño pueblo, yo soy el almacenero y él sigue siendo mi almacenero o sigue siendo mi médico, pero yo soy el psicoterapeuta. Esto también se relaciona con la confidencialidad, porque en un contexto tan pequeño el mantenimiento de la confidencialidad puede ser algo ilusorio. Todos saben que soy el único psicólogo o psicóloga que está en el pueblo. Bien. Y otro tiene que ver con la tensión entre la especialización. Yo estoy especializado en esta temática, pero acá las personas que están en este contexto, si yo no las atiendo, no las atiende nadie. Entonces, bueno, ahí eso exige un abordaje más general, digamos, pero puedo no estar suficientemente preparado. Ahora, puede que las personas no tengan la posibilidad de recibir esa asistencia si consideramos que solamente se puede recibir cuando esta asistencia es de un psicólogo orientado y especializado en esa temática. Pero en términos de América Latina se ve algo diferente, que es en general la psicología vinculada con temas rurales se ha orientado en América Latina, se ha vinculado con la psicología comunitaria y una preocupación especial por grupos sociales de gran vulnerabilidad. De hecho, más del 50% de la población más pobre del mundo vive en contextos rurales hoy. Entonces ahí aparece otra temática, que es Marisa Montero, una psicóloga comunitaria, plantea: los paradigmas científicos tienen implícitos supuestos éticos y políticos. En estos términos, los psicólogos que nos vinculamos con ruralidad nos preguntamos, en términos políticos, ¿para quién producimos este conocimiento? Esto no es una cuestión de deontología profesional, es una cuestión de ética que nos incumbe en tantos seres humanos. ¿Para quién produzco conocimiento? Mi conocimiento va a generar un bien para quién. Si yo me doy cuenta que en el contexto de trabajo veo poblaciones que tienen una particular necesidad, entonces yo tengo que plantearme generar conocimiento orientado a beneficiar a esas poblaciones que en general han sido desconocidas o digamos, han quedado fuera del interés público. Por otro lado, y en este sentido, cuando me encuentro con un otro cultural, sea un campesino, sea un indígena, la mirada de psicología comunitaria aquí me impone reconocer al otro como otro. Es decir, la producción de conocimiento tiene que plantear que yo no produzco conocimiento con el otro, sino que incorporo al otro en el proceso de producción de conocimiento. Es decir, no debería pensar tanto al otro como un objeto de investigación, sino como un otro, como un sujeto del proceso de investigar. Investigo con el otro, trabajo con el otro, recupero sus perspectivas, su punto de vista. Recién comentabas algo cuando hablabas de validez aparente. Y finalmente, en términos de trabajo interdisciplinario, mi trabajo interdisciplinario es ingenieros agrónomos, veterinarios, tal vez algún sociólogo. Y la demanda que recibimos fundamentalmente, estos que trabajan con agricultores, es: Fernando, una vez me dijeron, Fernando, vos que controlás las mentes campesinas, explícame. Es decir, la idea de, digamos, eso fue, de hecho fue en una entrevista en un programa de televisión. Correcto, sí. Usted que controla las mentes campesinas. Me pusieron el micrófono en mi boca. No, pero esto, digamos, más allá de que sea divertido, digamos,
cuando uno va a trabajar en campo y le demandan que su rol debe ser un rol persuasivo, es decir, convenceme a los otros de que hagan lo que yo quiero, lo que implica convertir a los otros en objetos. Exactamente. Y es un tema complicado, porque si estoy pensando en términos de salud pública en algunos casos, pero en este caso estoy convirtiendo al agricultor en objeto del extensionista de la política pública, y ahí uno queda en una posición complicada, porque sabe que la propuesta que se le está dando es mejorar la producción, mejorar los ingresos, mejorar cuestiones que tienen que ver con su propia subsistencia, con la seguridad alimentaria de la familia, pero por el otro lado nos hacen esta demanda de no tomar a los otros como otros, sino como objeto de la intervención. Y en este caso la respuesta, ¿cuál es? Poner en discusión el modelo de trabajo que están planteando y replantear y visibilizar cómo el desconocimiento del otro es lo que limita precisamente el impacto de las acciones de desarrollo que se proponen. Pero sin embargo esto implica poner en cuestión la perspectiva de los otros, es decir, de ese otro que me demanda a mí convertir a los campesinos en objeto, lo cual también poner en cuestión las visiones de los otros es complejo, digamos, y genera tensión. Gracias. César. Sí, muchas gracias. Igual, primero agradecer la invitación y quizás iniciar desde esta perspectiva. Mira, soy psicosociopolitólogo, estudié psicología, me especialicé en psicología social, tuve una maestría en sociología, lo cual me alejó de los psicólogos, y después hice un doctorado en ciencia política, lo cual me alejó también de los sociólogos, ¿no? Entonces, habitualmente estoy en 3 tipos de congresos, ya no voy a decir cuáles son los que me gustan más, pero hay algo que, si quieres, en función del contexto de esta conversación, y aparte, bueno, de las 3 preguntas que estuve elaborando desde que me las enviaron, quiero compartir, sobre todo por lo que se está comentando ahora, de una inquietud. Yo creo que, ya pensando sobre todo en la psicología social, yo creo que algo que necesitamos los psicólogos, o lo que seamos, tal, es un acto de nobleza y de constrición, sobre todo en términos de la naturaleza del conocimiento que hemos generado. Hace poco leía que la psicología social es una de las disciplinas más engañosas, que fundamenta, lo voy a decir muy fuerte, que fundamenta su conocimiento en el engaño. Piensen sobre todo en 2 experimentos, el de Milgram, la obediencia, ¿sí?, y todo lo que tiene que ver con la discusión sobre el mal, ¿sí?, los experimentos de Stanford, y muchos otros, ¿sí?, que en algún momento creo que es muy importante visualizar la responsabilidad, digamos, no solo ética frente al conocimiento, sino frente a nuestros congéneros, nosotros humanos. Lo cual me está llevando, si quieres, al planteamiento que aquí tengo muy claramente establecido, de que más allá de que tengamos que respetar los códigos deontológicos que nuestra disciplina debe generar, pero sobre todo en términos no solo de respeto del otro, sino de la diferencia, hace que ahora que estamos en un nuevo milenio, y un nuevo milenio del cual efectivamente las condiciones tecnológicas nos ponen en otro terreno cuando tenemos que discutir sobre la individualidad. Yo creo que cualquiera de nosotros sabe perfectamente, desde la construcción de Pierre Levy, ¿sí?, y la inteligencia artificial, ¿sí?, que el uso de una tarjeta de crédito, ¿sí?, viola indiscutiblemente en cualquiera de las dimensiones que se ponga, ¿sí?, el tema de mi identidad, ¿sí?, porque se pueden estudiar y reconocer mis prácticas de consumo, etcétera, 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 ¿sí? Y esto me está llevando a un tema que, si quieres, yo creo que también es muy importante comentar, sobre todo en el terreno de la primera de las preguntas, que igual ya apareció con ustedes, y que yo creo que vamos a debatir, ojalá fuertemente, que es el tema del llamado consentimiento informado. Creo que uno de los mejores debates en Norteamérica se generó con el estudio de Humphrey, que es un estudio que tuvo que ver con comunidades de homosexuales, ¿sí?, de la discusión que se hizo sobre la defensa y la discusión sobre si buscar por medio de las placas o las matrículas de los autos a las personas para ser entrevistadas, a pesar de que fuesen padres de familia, pero que estaban acudiendo a los baños públicos para homosexuales, y tal, que es la discusión del tea room. Así que cualquier psicólogo, cualquier sociólogo, en algún momento cuando tiene que entrar a la discusión universal de la ética en la disciplina, aparece este trabajo,
Puedo recordar perfectamente que una de las discusiones que estableció Humphrey cuando se defendía era algo así como que, mucho ojo, veamos que en la América de los 60 no se pedía esta práctica del consentimiento informado. Y ahora que ustedes lo están trayendo a colación, me llamó mucho la atención, sobre todo porque efectivamente, tal como lo comentas, y ahí me agradó mucho tu intervención, el consentimiento informado, lo sabemos desde América Latina, para cualquiera de nuestras poblaciones vulnerables, atenta definitivamente contra su propia persistencia de que puede ser objeto de un robo, el caso efectivamente de los campesinos pobres. Y no pensemos en cualquier otra de las comunidades vulnerables, lo cual me conduce a establecer, si quieren, para efectos de que podamos avanzar, que una discusión sobre el consentimiento informado tendríamos que formularla, sobre todo en términos de lo que significa para nuestras poblaciones y nuestras prácticas como sociedades periféricas. Lo voy a decir fuerte, la imitación de una práctica que se generó en el contexto de la guerra de Vietnam, ¿sí? Y que definitivamente, o sea, creo que cualquier sociedad no anglófona sí puede reconocer que efectivamente la práctica del consentimiento informado, más allá de lo que tengamos que visualizar, pues es una práctica ajena a nuestras costumbres y a nuestras, constituciones culturales. Pero estoy comentando esto, si quieren, sobre todo porque cuando me llegó la invitación se me ubicaba particularmente en el terreno de las prácticas que como consultor hago en computación cualitativa. Y esto de la computación cualitativa, efectivamente, cuando tengo que visualizar, no solo con digamos, en términos interdisciplinarios, el trabajo que realizo con otros científicos, ha tenido que ver, si quieren, sobre todo con la práctica de generar conocimiento sin pedir el consentimiento informado. ¿Sí? O sea, una de las cuestiones que, por ejemplo, es muy importante y de la cual me siento muy responsable en América Latina son las prácticas de georreferenciación dentro de las estrategias de análisis, por ejemplo, de datos cualitativos. Es decir, yo puedo recordar perfectamente que uno de los primeros dilemas éticos que tuve cuando tuve que enfrentar a una discusión de todas las consecuencias de los datos que se estaba generando, fue cuando a mediados de la década pasada, a mediados de hace 2 décadas, tenía yo de pronto una gran base de datos georreferenciados de prácticas de jóvenes adolescentes, precisamente en Asunción, donde tenía que ver con datos que, por ejemplo, si hubiesen estado en manos de la policía, ¿sí?, hubiese gestado una gran problemática a nivel de lo que estaba sucediendo en barrios marginales de Asunción. Y creo que si podemos visualizar de alguna manera no solo la dimensión de las cuestiones éticas que involucran nuestra práctica de investigación, sino nuestra práctica profesional y de hecho hasta la génesis de los objetos con los cuales estamos trabajando, yo creo que efectivamente tenemos que replantearnos de una parte las consecuencias de los códigos deontológicos en cada país y de otra parte la discusión que debamos tener con las normas internacionales que hay para el particular. 2 minutos. Y esto, si quieres, lo quiero poner ya para finalizar a partir de otro ejemplo. Porque mira, a pesar que soy mexicano, parte de lo que en algún momento en mi propia biografía comparto con mis amigos y ahora con ustedes, es que en algún momento me empecé a pensar a mí mismo como alguien que estaba estudiando sociedades postdictatoriales, el caso de Paraguay, el caso de Chile, donde ahora vivo, y que, por ejemplo, en términos del código deontológico de la APA, hoy estoy francamente indignado por las prácticas de acoso sexual que muchos profesores chilenos realizan en sus escuelas universitarios. Cuando, por ejemplo, el propio código deontológico de la APA, no solo con relación con los pacientes, sino incluso lo establece perfectamente, así, pero perfectamente. O sea, que un profesor que acose a sus estudiantes, o sea, de ellos pierden, de hecho, no solo el fundamento en la universidad, sino incluso hasta su licencia para la pérdida. Y creo que eso, creo que es conveniente también ponerlo en la mesa, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces hacemos la segunda ronda y empezamos en aras de mantener la imparcialidad de estilo Rawlsiano, pero de la ignorancia.
Entonces empezamos por este. Tal vez sería más conveniente empezar de allá. No, pero En tanto que Comenzamos. en tanto tuvieron más tiempo de ir reflexionando. O si los colegas quieren acompañar también. Sí, Pero entonces, pero sí. este segundo momento tiene que ver con retomar Sí, las entonces cosas. repito para... Porque pensé que era una Sí, no, intervención no, desde el público. La idea para- es que haya una reacción de ustedes de máximo 5 Sí, minutos sí, sí. a lo dicho, y así Sí. logramos, cada uno conecta con lo que ha dicho y después ya viene el diálogo de parte. Sí. Bueno, yo creo que es evidente que cada campo sí tiene sus particularidades, ¿cierto? Sus especificidades, pero de todas maneras subyacen principios y características generales. Me parece importante retomar el tema del consentimiento informado porque siempre hemos insistido en que evidentemente es un proceso ante todo dialógico, o sea, no se puede limitar el consentimiento informado a la firma de un documento, de un papel, pero además el enfoque contextual ahí creo que es indispensable, es decir, si no se contextualiza ese momento con base o en función de las características particulares, desde luego que se puede ver como una amenaza. Y si en ese contexto hemos identificado que se puede leer como una amenaza, tiene que existir como se llama, una desobediencia civil, un acto de desobediencia y de resistencia. Y si eventualmente somos denunciados a un comité de ética, si es que existe en ese país, pues tendremos nuestros propios criterios para defender esa actuación, porque finalmente la ética, el desempeño ético de la profesión, ante todo, tiene que regir los principios también éticos y morales de la persona, ¿sí? No es cumplir el código, o sea, el código no es una cosa que hay que cumplir porque sí, sino que precisamente puede ser unos derroteros, unas guías, pero tendremos también unos argumentos personales, profesionales, que justifican ampliamente, por ejemplo, el por qué no hicimos un documento firmado en casos como los que plantea Fernando o como los que plantea César, donde está plenamente justificado el no uso o la no aplicación de un documento. Pero el proceso dialógico de que el otro sepa qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, pues sí yo creo que es inevitable e inherente a la labor y al trabajo psicológico. Bien, la verdad que escuchando un poco los comentarios acá de los compañeros, a mí me llamaba mucho la atención y planteaba desde el punto de vista de la elaboración de un código de ética bajo un régimen internacional donde los organismos podamos ver la forma de implementar o de demostrar a los gobiernos de que tenemos un formación y una ética profesional que deberíamos llevar, implementar y ser respetados, porque hablamos del consentimiento informado y yo digo, en el ámbito organizacional, para la parte de selección de personal, no hay ninguna firma de código de consentimiento informado para el colaborador o para la persona que viene aspirando a un puesto. Viene para un proceso de selección y sabe que va a ser sometido a una entrevista, sabe que se le va a aplicar unas pruebas de evaluación psicológica, pero no sabe por qué. Eso va. Entonces es como que va porque es el proceso y punto. Entonces viene, se somete, hay una respuesta, pero hay organizaciones que tampoco le dan el informe del resultado a la persona, porque dicen que eso es mío, eso es de la organización, y el candidato no tiene acceso a un perfil de cuál es el problema. Terminó el proceso de evaluación, el candidato se le dice, te volvemos a llamar, nunca recibe un llamado. Entonces es como le decía a mis estudiantes, le digo, miren, años atrás
administradores de empresas se encargaban de hacer el trabajo del psicólogo, de hacer el proceso de selección. Entonces le decían, a ellos no les importaba el carácter humano, sino más que nada la parte administrativa, y le decían, te estamos llamando en cualquier cosa. Y la persona iba, se sentaba al lado del teléfono a esperar a que alguien le llame y nunca recibían el llamado. Ansiedad. Entonces, pasa que después viene el psicólogo que ya tiene que tomar una posición diferente ante este proceso. Y es, ¿sabes qué? En esta ocasión tu perfil no corresponde a lo que estamos buscando. Hacerle ya un cierre y una comunicación asertiva con respecto al tema del resultado que se tiene. Pero eso no está regido. Entonces la empresa te dice, sabes que vamos a evitar cualquier conflicto, que la persona entre en crisis y decirle al más te vamos a llamar y ya la persona se va. Entonces estamos establecidos bajo siempre el funcionamiento de lo que los directivos de la organización establecen. Pero si yo tengo un código de ética o tengo un organismo internacional que dice esto es lo que se está regulando en el ejercicio profesional, sería fantástico de que los gobiernos se enteren de que como psicólogos tenemos una visión diferente al funcionamiento que tiene que tener nuestra profesión. Ok. Trayendo nuevamente lo del consentimiento informado, ¿verdad? En clases de psicometría e investigación siempre enfatizamos la diferencia entre consentimiento informado y la carta de consentimiento informado. O sea, por un lado está el consentimiento que la persona debe otorgar y que ese consentimiento debe ser informado. O sea, viéndosele informado de varios aspectos como los objetivos de la investigación, etcétera, etcétera. La persona otorga su consentimiento después de recibir una información. Y otra cosa es la carta de consentimiento informado, que es cuando todo eso que yo digo, que yo informo al evaluado o a la persona en general, va por escrito. Y por escrito la persona se informa de todo el proceso de evaluación o de investigación al cual va a ser sometido. Entonces, si estamos hablando de carta, entonces ahí sí hablamos de o firma, o escribir el nombre, o marca una cruz, o un punto, o un bien, ok, acepto, o simplemente iniciar la evaluación, sin ni siquiera dejar por escrito nada. O sea que nosotros podemos tener por escrito toda la información y otorgarle una carta a la persona, pero la persona ya elige después. Ahora, yo creo que ahí es donde sí estaría bien contextualizar, ¿verdad? Dependiendo del contexto en el que yo estoy haciendo una evaluación, otorgar o no esa carta escrita, ¿verdad? Y solicitar o no la firma o el nombre o la marca o directamente iniciar. Pero lo principal dentro de la investigación y evaluación es el consentimiento informado. O sea, lo otro, no necesariamente la carta, sino el consentimiento y que sea informado. O sea, brindarle la información a la persona de cuál va a ser el proceso y que así la persona otorgue su consentimiento. Esto es uno de los principios, que es el respeto de la persona. Otro de los principios éticos básicos es el de beneficencia. Eso quiere decir disminuir al máximo los riesgos y maximizar el bien. Entonces, en ese aspecto entra justamente en lo que dijimos, estaban mencionando, ¿verdad? Lo de contextualizar, el otorgar o no una carta por escrito, etc. Entonces, si eso va a ir en contra del proceso en sí y va en contra de la persona misma, de su principio, de su privacidad o de cómo se sentiría, ahí evidentemente estamos violando un principio que es el de beneficencia. Entonces no tendría ningún sentido entregar ninguna carta por escrito. Pero el consentimiento informado, desde la psicometría al menos, sí es importante. La persona debería estar informada de todo. Eso afecta en las respuestas. Eso lo digo hablando cuantitativamente. A partir de lo que se comentó, focalizando en la experiencia de Paraguay, pero también en otros contextos, es fundamental la existencia de un marco legal. Es decir, un marco legal que puede imponerse, digamos, y en ese sentido nosotros podamos declarar que estamos, digamos, bajo una normativa legal. Digamos, no es nuestra mera voluntad. Eso nos permite, digamos, tener una conducta ética a partir de que tenemos un paraguas, un marco que nos apoya en eso, digamos, porque si no quedamos a nivel individual mucho más frágiles. Otro punto es, resalto la preocupación de este riesgo de formalización a partir de la carta de consentimiento, que muchas veces las instituciones nos están pidiendo esto como forma de protegerse. La importancia no es el bienestar de las personas, sino la protección de las instituciones.
hicimos una investigación cooperativa con investigadores de Brasil, la aplicación de una escala que estábamos desarrollando relacionado con el modo de trabajar con agricultores. Y fuimos obligados a poner un consentimiento informado de 2 páginas donde se informaba hasta el punto donde las personas, si tenían malestar, era posible que tuvieran malestar psicológico por las respuestas, y que tenían derecho a una compensación, y dónde podían ir a recurrir a solicitar esa compensación, a recibir. Entonces yo le estaba generando una incomodidad a la persona por el hecho de, es decir, si estas preocupaciones fueron reales, lo comprendo, pero simplemente le preguntaba cuestiones sencillas. Bueno, usted con su trabajo con agricultores le da capacitaciones, quiero decir, era absolutamente sin sentido. Entonces el riesgo de formalización termina conspirando con el cumplimiento de normativas éticas, de principios éticos, perdón. Y acá hay un caso particular donde ustedes mencionan el caso de los obligados, las personas obligadas a formar parte de un proceso, que en este caso la obligación es limitada en el sentido que la persona podía no presentarse a solicitar el trabajo, aunque digamos por ahí necesita presentarse. Y en el caso mío como consultor, instituciones donde las autoridades de la institución establecen que uno tiene que hacer ciertos trabajos y las personas tienen que responder ese trabajo. Me encantó la propuesta de desobediencia civil de Blanca, cosa que no quise decir. Algunos comités de ética nos imponen la presentación de los consentimientos informados escritos, donde esta desobediencia civil implicaría para nosotros falsificar esa información que entregamos, lo cual resulta preocupante y difícil, para no decirlo claramente. Moralmente apagar la cámara. No es moralmente problemático. No es moralmente problemático. Es incómodo en términos de la ansiedad o el malestar que uno le puede generar el riesgo, pero no una cuestión moral. Y lo último que quería decir, la importancia de la idea de contextualización, digamos, de principios. Pero la idea de principios no es una aplicación genérica a contextos disímiles. El problema es que estos principios están pensados, como decía el compañero, para ser aplicados en ciertos contextos. Entonces, cuando yo los aplico en un contexto diferente, no necesariamente estoy cumpliendo con los mismos principios. Entonces, la contextualización de los principios parece ser fundamental. Aunque sigo considerando que el consentimiento informado es fundamental, el problema es que aplicarlo de manera genérica sin considerar los contextos específicos en los que se mueve. Bien, a ver, para decirlo más claramente, podría formular de esta manera, sobre todo en términos de la tercera modernidad, o sea, de eso que estamos viendo desde la posguerra, el Estado, cualquier Estado, no me ha pedido ningún consentimiento informado para estarme vigilando. ¿Sí? Así. Entonces, yo creo que seguir poniéndonos una venda en los ojos, de que por cumplir normas internacionales estamos haciendo investigación, a mí realmente hay momentos en que ya me parece desastroso. Sobre todo piénsenlo en términos de tecnología, así de tecnología. ¿Sí? Los drones, ¿sí? No me mandan vía Bluetooth el consentimiento informado para que yo lo firme. ¿Sí? Sí estoy siendo claro, ¿verdad? O sea, puse el ejemplo de la tarjeta de crédito porque desde hace más de 25 años lo estamos discutiendo. ¿Sí? O sea, y toda mi información, vaya carajo, piensen en las redes sociales, ¿no? O sea, en serio. O sea, más allá de que yo creo que, digamos, más allá de que nos estemos chupando el dedo, yo creo que hay cosas que sí tenemos que ser como muy precisos, si quieren. ¿En qué estoy pensando? Uno, en la secrecía profesional, la cual definitivamente tenemos que seguir conservando, es decir, efectivamente, o sea, en situaciones de entrevista, en situaciones de conocimiento dialógico, co-construido con el participante, sea que tenga yo valores cristianos, confesionales, psicoanalíticos o lo que sea, pues efectivamente, o sea, hay una secrecía profesional que indudablemente voy a seguir defendiendo, así me torturen, lo voy a poner más grave, así me estén torturando, ¿sí? Quizás no voy a decir absolutamente nada de lo que me dijo, qué sé yo, el entrevistado, tal, ¿no? Y estoy, si quieres, poniendo este ejemplo
perdón, ya me exalté, pero por algunas de las prácticas de investigación que empecé a tener, eso sí, en mi país, tuvieron que ver con análisis de videoejecuciones. Y de pronto, en términos de estar analizando videoejecuciones, porque habría que recordar que México se llevó la premiera a nivel internacional, ¿sí? O sea, cuando lo hizo el ICI, sí, México ya había, desde hacía 15 años, publicado videoejecuciones, ¿sí? Y haciendo análisis de videoejecuciones, éticamente estuve preguntándome junto con el equipo de investigadores, que también fue interdisciplinar, y puedo recordar que trajimos a nuestro equipo a ingenieros de sonido, a ingenieros de imagen, para estudiar efectivamente por qué estaba, lo voy a decir gravemente, aunque quede grabado algo, por qué diantres escuchábamos, así, pensando que la cámara estaba a ese nivel, por qué diantres escuchábamos cómo borboteaba la sangre si de alguien que estaba sentado cuando lo degollaba, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, con cuestiones como esas, cuando éticamente tenemos que preguntarnos incluso cómo surge, más allá de que todas las ciencias sociales pensemos, y lo tengamos que decir claramente, que está hecha de puro voyerismo, ¿sí? Cuando éticamente pensamos que incluso hasta la firma, me encantó como lo dijiste porque vienes del campo de la psicología o sociología rural, efectivamente cualquier etnógrafo sabe perfectamente que una firma en comunidades de este tipo supone un desdoblamiento poderoso, ¿sí? En términos incluso de despojo, y en un siglo XXI que está hecho de capitalismo de despojo, ¿sí? Entonces, creo que en algún momento, ya si quieres para finalizar, creo que es muy importante establecer de alguna forma, con mucha claridad, de nuevo, es decir, a qué tipo de deontología queremos aspirar. Sobre todo, efectivamente, cuando pensamos, déjenme lo digo de esta manera, como si la psicología, para volver al ámbito disciplinario, está siempre establecida como la pretensión de las clases medias de conducir a los desposeídos a cierto nivel de bienestar y equidad social, ¿no?